Fíjense que antes de empezar con la prédica quiero compartirles algo que el Señor habló a mi vida. El Señor me decía que cada mandato en su palabra son principios espirituales para vivir una vida mejor. Entonces, el problema es que nosotros no obedecemos la palabra al 100. Venimos, la escuchamos, pero cuando se presenta una circunstancia delante de nosotros, actuamos como siempre hemos actuado. Y el Señor quiere transformar, quiere renovar el espíritu de nuestra mente. La palabra es viva, es eficaz. Y cuando tú decides que la palabra te hable, cuando tú decides que la palabra es para ti y no para el que está a tu lado, aunque también es para el que está a su lado, pero yo tengo que apropiarme de la palabra. Cuando tú decides, esa palabra va a cambiar. Va a renovar el espíritu de nuestro entendimiento. El Señor me decía que Él insiste en que en este tiempo tenemos que ser prudentes. ¿Ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? ¿Quiénes eran las ganadoras? ¿Quiénes fueron las que se les abrió la puerta? A las prudentes. Pues el Señor me hablaba acerca de la imprudencia, cómo la imprudencia siempre va a tener una consecuencia. Y el Señor me hacía ver que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, a Julito, a cualquiera de los hijos del Señor, hemos cometido muchas imprudencias y hemos tenido que pagar la factura. No sé si han visto los rótulos que ponen en algún almacén en donde hay cosas que se rompen, ¿verdad? Que dice, toda travesura tiene su factura. Y a veces nosotros estamos caminando entre cosas muy valiosas y sin querer se nos caen, ¿verdad? Y vamos a tener que pagar una factura. Por eso es importante que nosotros cuando escuchemos la palabra la tomemos. Y le digamos, Señor, perdóname porque no he hecho lo que tenía que haber hecho. Amén. Entonces, miren, la imprudencia no podemos consentirla. Tenemos que desecharla. Si hemos cometido actos imprudentes, hoy es el día en que vamos a poder ponernos a cuentas con el Señor. Amén. Fíjense que la imprudencia se puede reflejar en una persona en conductas que ponen en peligro a uno mismo y a otras personas. Por ejemplo, en la imagen que están ahí en pantalla, un hombre que quiere rebasar donde no hay línea continua. Él no solo está cometiendo una imprudencia, sino que está exponiendo a los demás a tener un accidente de gravedad. Porque si en la otra línea viniera un bus repentinamente lleno de gente, lo puede hacer volcar o lo puede chocar de frente, ¿verdad? Entonces, pero la imprudencia no solo se manifiesta en acciones temerarias, sino que también se puede manifestar en decisiones que nunca debimos haber tomado, en palabras que nunca debimos haber dicho, en acciones. Miren, hay palabras que uno no sabe en qué momento hiere a una persona con una palabra. Y en una ocasión me decía una hermana, porque yo le comentaba, es que yo no soy muy rápida para contestar, sobre todo cuando me han agredido. Me quedo callada y después digo, ¿cómo no le contesté tal cosa? Yo le estaba comentando a la hermana y me dice, dale gracias a Dios que te arrepentís de la palabra no dicha. Es peor arrepentirse de la palabra dicha. Y es cierto, porque esa ya hizo efecto. ¡Ay, la regué! ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho o dicho cosas que después nos arrepentimos y quisiéramos nunca haberlas dicho, ¿verdad? Fíjense que a veces con un comentario uno puede romper lazos de amistad o meter cizaña entre un matrimonio, ¿verdad? Bueno, tantas cosas que pueden herir o lastimar a una persona y fíjense que a veces porque no pensamos que a esa persona Dios la ama, que por esa persona el Señor dio su vida.
Y nosotros a veces como que se nos olvida y creemos que somos los únicos salvados, ¿verdad? Y los únicos amados. Entonces, hay cosas que manifiestan imprudencia y que hemos cometido en el pasado. Vamos a ver la definición de la imprudencia. La imprudencia es actuar sin considerar las consecuencias de nuestras acciones. Cuando actuamos precipitadamente sin razonar, cuando contestamos así, ¿verdad? Por inercia. Notemos lo que dice Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede ¿cómo? Con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Padre, perdónanos nuestra necedad. Hemos sido necios, Señor. Entonces, esta escritura nos muestra que la imprudencia es un signo de ¿qué? De falta de sabiduría. Cuando hemos cometido imprudencia, lo que nos ha faltado es sabiduría, ¿verdad? Y necesitamos urgentemente pedirla a Dios. Entonces, al actuar sin reflexión, nos exponemos a peligros innecesarios, ¿verdad? En la Biblia encontramos muchos ejemplos de imprudencia que nos enseñan lecciones valiosas. Por ejemplo, uno de ellos, el relato de Sansón. Miren, un hombre escogido desde el vientre, consagrado, anunciado por el ángel, con un propósito definido, comete la imprudencia de dejarse llevar por sus pasiones carnales. ¿Y qué pasó? ¿Qué le costó a Sansón la imprudencia también de hablar de más, de contarle el secreto a Dalila? ¿Qué le costó a él? La unción. ¿Qué más le costó? Su ministerio, su llamado, su vida, ¿verdad? Y nosotros a veces, por dejarnos llevar por la carne, podemos caer en un acto de imprudencia que nos echa a perder la vida, ¿verdad? ¿Quiénes pueden decir amén? Es que se quedaron todos, ¿verdad? Mire, ¿qué nos recuerda la vida de Sansón? Que aún los llamados, aún los ungidos por Dios pueden caer en la trampa de la imprudencia. O sea, tenemos que entender que el enemigo está al acecho, que no es una fábula, que no es un cuento de hadas ni de Hollywood, que el enemigo es real y te va a querer meter zancadilla todo el tiempo. El enemigo quiere que seamos imprudentes, que seamos insensatos, porque el imprudente va a reaccionar conforme a su carne, mas el prudente va a meditar en la palabra, va a tratar de vivir la palabra, y a eso se refiere esa parábola de las 10 vírgenes. Esas mujeres iban preparadas, esas mujeres llevaban aceite de más. ¿Está preparándose con aceite de más? Ahorita es el tiempo de llenar la vasija extra. Después no sabemos. Y un acto de imprudencia es dejar eso por un lado. Porque el imprudente está enfocado en satisfacerse. Pero el prudente está enfocado en satisfacer a Dios. Ahí hay una diferencia. ¿A quién estás complaciendo en tu vida diaria? Ay, es que esto no lo quiero yo quiero esto. Esos son caprichos que te están complaciendo a ti. Ay, este suéter no me gusta. Ay, hay gente complicada. Dios me dio un estudio, pero lo estoy trabajando ahorita, de la gente complicada. Se complica la existencia y se la complica a los demás, ¿verdad? Y el estudio está complicado, por eso todavía no se los ofrezco. Hasta que yo misma deje de ser complicada. Otro ejemplo de imprudencia lo tenemos en el hijo pródigo.
Mire que teniéndolo todo, llegó a no tener nada. ¿Por qué? Porque pensó solo en él, malgastó su herencia en una vida desenfrenada. Miren, estar pensando solo en uno, en primer lugar nos va a hacer sufrir. En segundo lugar va a hacer sufrir al que tiene a la par. Pregúntese por un momento, ¿estoy haciendo feliz a mi familia o quiero que mi familia me haga feliz a mí? Eso Dios lo sabe. Pregúnteselo por un momentito, ¿verdad? Porque el hijo pródigo, su imprudencia lo llevó a tocar fondo. ¿A dónde lo llevó? A un corral de cerdos. ¿Figura de qué? De inmundicia, de demonios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos enfocamos solo en nosotros mismos, estamos cometiendo una gran imprudencia. Porque no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra. Como puede ser muchos años más, que es el deseo de todos, puede ser que hoy te llame el Señor, ¿verdad? ¿Y cómo nos vamos a presentar? Como nos contó la hermana Mayrita, ¿con frutos o con las manos vacías, verdad? Entonces, fíjense que cuando nosotros reflexionamos en los actos imprudentes que hemos cometido o que estamos cometiendo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Y eso fue lo que salvó al hijo pródigo. Reflexionar que estaba mal, que estaba entre cerdos y decidió hacer un acto prudente. ¿Y cuál fue el acto prudente? Arrepentirse y regresar a la casa del Padre. Entonces, la imprudencia puede llevarnos a decisiones que dañan nuestra relación con Dios y con los demás. Hay personas que con una palabra alejan a las personas. Se alejan, la gente no quiere estar con ellas porque en cualquier momento les va a tirar una espada filuda, ¿verdad? Miren lo que dice Gálatas 6:7, que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y es una advertencia, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo, diga conmigo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Miren, las malas decisiones pueden traer cosechas amargas. Las malas acciones de hoy pueden estar afectando tu futuro y el de tu descendencia. La imprudencia también puede afectar nuestro testimonio como cristianos. Si actuamos o hablamos sin pensar, podemos causar tropiezos. Y no solo vamos a ser responsables de nuestros tropiezos, sino de aquellos tropiezos que nosotros causamos. Mire lo que dice ahí. Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vengan, ¿verdad? A veces nosotros por una palabra podemos ser tropiezo para alguien, por una acción, por algo que no meditamos, por algo que solo nos hizo reaccionar. ¿Cuántas veces le ha tirado basura a usted a una persona cuando critica a alguien? Y usted va a ser responsable de lo que sembró en el corazón de la otra persona. Eso hace muchos años el Señor me lo hizo ver. Que cuando nosotros contaminamos a alguien, somos responsables delante de Dios de la reacción de esa persona. Y qué triste que además de nuestros pecados tengamos que dar cuenta por los pecados de todos aquellos que nosotros contaminamos. Son actos imprudentes. Tenemos que meditar qué vamos a hablar, con quién lo vamos a hacer, ¿verdad? Por eso es que debemos estar conscientes de nuestras acciones, porque nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. Ahora vamos a ver algunas de las causas de la imprudencia, porque por algo viene la imprudencia, ¿verdad? Y hay muchas, como la desobediencia, la ambición, la pereza, pero hoy solo vamos a ver 4 de las más comunes. Y la primera razón
por la que nosotros caemos en actos de imprudencia es la curiosidad. La curiosidad mató al gato. En realidad, fíjense que hay un dicho que dice: un soldado avisado no muere en guerra, ¿verdad? Y la palabra dice en Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado está armado. Sí, era un dicho de su papá y siempre lo decía: el avisado está armado, ¿verdad? Hay cosas que nos pueden hacer, que tal vez nos llama la atención. Hay gente que quiere saber la vida de todo el mundo y va a caer mal, porque la gente preguntona cae mal. ¿Y qué está haciendo? ¿Y qué contestó? ¿Y de qué está enfermo? ¿De qué lo operaron? ¿De qué la van a operar? No a toda la gente le gusta. Y es un acto inconsciente, no meditado, pero puede enojar. ¿Quiénes son preguntones? No va a levantar la mano, porque eso ya nadie se les va a acercar. Pero pregúntese a sí mismo si usted no pregunta más de la cuenta. Si la gente no le cuenta es porque no quiere que usted sepa. Entonces no pregunte. Pero hay otra cosa, miren. En la Biblia tenemos una historia de una de las hijas de Jacob, que es un ejemplo de las tremendas consecuencias que trae la curiosidad. Fíjense que esa es Dina. Dios había advertido a su pueblo que se mantuvieran en la tierra que les había dado. Él siempre estuvo hablando eso. Y eso era imprescindible para que pudieran ver la prosperidad de Dios a donde quiera que fuera. Pero Dina, la única hija de Jacob, comenzó a sentirse atraída por la cultura de las mujeres de la tierra de Canaán. Le dio curiosidad saber cómo eran, saber qué hacían. Como un día, cuando no conocíamos al Señor, nos daba curiosidad qué harán en los centros de espiritismo. ¿Qué harán ahí donde tiran las cartas? ¿Qué harán? Créanme que yo fui una de ellas y caí en la trampa. ¿Cuánta gente? Yo solo fui por curiosidad y quedó entrampado para siempre, ¿verdad? La curiosidad mató al gato y mató a todo un pueblo a causa de la curiosidad de Dina. Por supuesto que esas mujeres tenían otras costumbres. Ellas salían y se dejaban ver de los hombres. ¿Y qué pasó con Dina? Que la vio un hombre, la codició, la sedujo, se la llevó a lo apartado y se acostó con ella. ¿Y qué pasó? Que se desmayó. La historia es tremenda. Detalles no. ¿Qué pasó? Fíjense que cuando el hombre, porque ella se entusiasmó, y según ella, el malo es el hombre. Ahí en ese caso los dos, porque ella por curiosa y por metida, ¿qué tenía que andar haciendo ahí? Viene el hombre, se entusiasma con ella, de haber sido muy linda Dina, y decide ir a pedir la mano, y ahí se armó. Y ustedes ya saben qué cosa tan terrible la que planearon los patriarcas, los padres, ¿verdad? De la antigüedad. Nada más y nada menos que exigirle, pero era trampa, que se circuncidaran. Y en el día en que estaban con más dolor, los atacan. Por supuesto no se podían defender. No me puedo ni imaginar, porque las mujeres no se circuncidan más que el corazón, ¿verdad? Pero tuvo que haber sido algo terrible no poderse defender. Y acabaron con esa gente. ¿Y qué fue lo que provocó la muerte de ese pueblo? La curiosidad de una mujer. Tenemos que aprender a controlar nuestra curiosidad. La curiosidad puede ser una manifestación del control.
Hay gente que quiere controlar y cree que no es controladora, pero lo quiere saber todo. Cuidado, porque caer en la trampa del control es caer bajo el espíritu de Jezabel. Entonces tenemos que ser muy prudentes, ¿verdad? En nuestras acciones. Mire, ser creyente en Dios no significa que vivimos en una burbuja. Quisiéramos vivir en una burbuja, ¿verdad? Pero no se puede. El Señor dijo claramente que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, ¿verdad? Y a veces pues nos toca compartir con gente del mundo, pero el consejo del Señor para nosotros, diga, el consejo de Dios para mí es este: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. Mire esta versión como dice, sino de un sistema que se opone a Él. Entonces, el mundo puede tener cosas maravillosas, nos van a gustar, nos van a atraer, pero el Señor nos está advirtiendo que no las amemos. Y cuando usted ama algo, usted lo primero que le dedica es tiempo. Y hay mucha gente que va a la iglesia y 2 horas le son tediosas. Y si son 3, no digamos. Ya casi se paran y están viendo cómo se zafan. ¿Por qué será? Pero al mundo, a las cosas que ofrece el mundo, cuando sentimos se nos fue el tiempo. Usted no siente el tiempo en una película que le gusta. Usted no siente el tiempo cuando está mirando las redes. No amemos al mundo. El Señor nos lo está diciendo claro. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hoy el mundo está ofreciendo cosas muy agradables que el Señor quiere arrancar. Cuando el Señor te dice que quiere tu corazón al 100, ¿qué entiendes por eso? Que es todo. Que quiere que tú lo ames a Él, que no te embeleces, que no pierdas tu tiempo, más tiempo del que le dedicas a Él, en las cosas que el mundo está ofreciendo. Solo mide. Tú quieres todo de Él, Él ya lo dio todo, dio su vida, consumado es, lo dio todo. ¿Cuánto le estás dando tú a Él? Pero uno quiere todo. Ay, el Señor no me ha respondido, qué barbaridad, qué malo. ¿Le estás dando todo? Esa es la pregunta del millón. Entonces, el Señor quiere que nos mantengamos lo más alejado posible del sistema. No nos está diciendo, ay, ese es mundano, ya no te juntes con él. Al contrario, empieza a orar por él, que Dios te dé la oportunidad de darle testimonio, que vean a Cristo en ti, que quieran lo que tú tienes, que si te tratan te van a ver cómo eres y van a querer ser como tú. Y no, ay, no, para ser como este, me quedo como estoy, ¿verdad? Entonces, a veces caminamos muy cerca de la frontera y nos cuesta asumir un llamado más firme a seguir a Dios. Estamos en la línea de la frontera. ¿Saben que eso le pasó a Abraham? Abraham decidió irse a vivir en la tierra de Canaán, en la frontera con Egipto. ¿Y dónde paró? En Egipto. Nosotros tenemos que definir dónde está la frontera con el mundo y alejarnos lo más que se puede, ¿verdad? Otra acción que nos puede llevar a la imprudencia y que puede tener graves consecuencias es el hecho de dejarnos controlar por las emociones. Creo que este debió haber sido el número 1. Porque la mayoría de nosotros cometemos actos imprudentes porque nos ganó la ira, nos ganó la vanidad, nos ganó la violencia. Respondimos, hicimos, volvimos, controlados por las emociones
y no por el Espíritu. ¿Cuántas veces en las ministraciones el Señor me ha dicho que se alinee espíritu, alma y cuerpo? Porque está gobernando su alma, y cuando el alma gobierna, hermanos, somos capaces de cualquier cosa. Gracias. Mil gracias. Me ha leído el pensamiento. ¿Cómo? Exactamente. Exactamente. Miren, las emociones quieren tener el control. ¿Sabe que desde que Adán cayó, las emociones tomaron las riendas? El diseño divino no es ese. El diseño divino era que el espíritu lleno de Dios, a donde Dios se comunicaba, gobernara el alma. Y el alma el cuerpo. Pero ahí se cambiaron las cosas. Entonces usted reacciona por lo que piensa, por lo que siente, y no por lo que el Espíritu dice. Y esa es una imprudencia. Si usted siente que está siendo gobernado en todas las áreas, si usted sabe que algo le cae mal comer porque le está dañando el organismo, pero aún así lo hace, ¿quién gobierna? ¿El Espíritu o la carne? La carne, definitivamente. ¿Cuántas veces nos hemos metido en clavos por reaccionar en la carne? Por darle gusto a la carne, dejamos de agradarlo a Él. Y entonces, ay, es que eso yo no lo puedo dejar. ¿Por qué no lo puede dejar? Porque está gobernado por las emociones, por la carne. La carne quiere más, como lo que contaba Julito, que ¿para qué se los conté? Que dice que en un pueblo de la costa sur querían seguir bailando, pero miren, estaba lleno de gente y querían seguir bailando, y la orquesta se cansó y pararon y empezaron todos: cumbia quiere mi canía, cumbia quiere mi canía. Y así es el alma. Eso es lo que yo quiero, y esto quiero, y esto quiero. Pero el Espíritu sabe lo que Él quiere, ¿verdad? Y nosotros, cuando somos gobernados por el Espíritu, ¿qué es lo que va a decidir en nuestras decisiones? Lo que dice la palabra. Si es fácil. Es difícil porque queremos seguir gobernando, ¿verdad? Y el apóstol Darío, una vez que estábamos platicando de un conflicto, me dice, es que el problema es que la persona quiere tener siempre la última palabra. Cuando tú decides, bueno, sí, ya me dijo, me maltrató, allá él o allá ella, ahí que se quede, pero no, la próxima vez yo le digo, porque te quieres quedar con la última palabra. Esa es carne. Esa es una imprudencia. Siempre querer tener la razón es una imprudencia. ¿Estamos de acuerdo? Que a veces las emociones nos traicionan, ¿verdad? Piense, ¿cuándo fue la última vez que usted perdió el control? ¿Qué fue lo que lo hizo perder el autocontrol y dejarse llevar por la ira? ¿Fue una persona? ¿Fue una circunstancia? ¿Qué fue? Pero ya estando en el Señor, ¿usted pierde el control? Yo pienso que sí, de vez en cuando, ¿verdad? Pero a veces esas pérdidas de control son más espaciadas en unos que en otros. Quiere decir que el espíritu ya está ganando terreno. Pero solo piense por un momento, ¿qué es lo que lo hace perder el control? ¿Algo que le negaron? ¿Algo que lo hizo sentirse frustrado? Usted tiene que pensar, cuando somos del espíritu, que si Dios dice que seamos agradecidos y que demos gracias a Dios por todo, aún en las negativas, démosle gracias a Dios, porque tenemos que estar seguros que todo ayuda bien a los que aman al Señor. Y que Dios nos ama y tiene el control de nuestra vida. Pero a veces no queremos soltar ese control. Y eso nos traiciona, ¿verdad? El control que las emociones tengan sobre nosotros puede empujarnos fácilmente a la imprudencia. Entonces, ¿cuál es la solución para evitar esos arrebatos emocionales sin control? A ver, denme la solución.
Démelas, porque vamos a ver algunos personajes que cuando se dejaron controlar por sus emociones y se dejaron dominar en alguna oportunidad, cayeron en una trampa. ¿Cuál será la solución para eso? Vamos a ver algunos casos. El caso de Moisés. Manso y furioso. ¿Se pueden imaginar eso? La mayoría de nosotros visualiza a los grandes personajes de la Biblia como personas tranquilas, pensativas, casi perfectas. Pero cuando leemos que Moisés era un hombre de temperamento manso, no nos podemos imaginar a un hombre tan furioso como los arrebatos que tuvo, ¿verdad? Mire cómo dice Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Cómo serían los otros si él era el más manso? Imagínense eso. ¿Y qué significa manso? ¿Usted se ha puesto a pensar qué significa manso? Pues hay una explicación de la raíz etimológica de la palabra manso. Y es aplicable a los animales que se dejan poner la mano. ¿Verdad? Amansare, de poner la mano. Pero hay gente brincona. ¡Tú! ¿Verdad? Esa persona no es mansa. Pero manso significa temperamento apacible, sumiso y complaciente. ¿Qué tanto complace usted? No le digo a los hermanos, al que tiene a la par, al suyo, a su prójimo, a su esposo, a su esposa. Si usted es exigente, no es manso, definitivamente, ¿verdad? Está demandando. ¿Y qué dijimos? ¿Qué pasa con la gente que vive para sí misma? Que deja de agradar a Dios. Ahora, ¿será que Moisés se comportaba siempre manso? Vamos a ver en la siguiente cita, que es Éxodo 2:11, lo que dice la palabra. En aquellos días, perdón. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Miren qué incidente más fuerte. Primero se enardeció, de plano no meditó. Se encendió en ira de ver la injusticia. A veces somos provocados por la injusticia para cometer actos imprudentes. Porque viene él, no solo agarró, qué golpiza le daría al egipcio que lo mató. Lo agarró sin pensar. Pam, 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 pam. Saber ni dónde le dio, que lo mató. Acá furia, ¿verdad? Y yo he tenido la oportunidad de escuchar, yo no he sido iracunda, se los confieso, no es mi temperamento, pero me ha tocado escuchar testimonios de personas iracundas, que cuando reaccionan de algo que les molesta, ni piensan ni miran. Yo creo que les conté de una persona que me contó que vio a una mujer bajarse del carro de su marido y vio que se bajaba su marido y se le dejó ir, pero dice que vio negro y lo agarró a golpes y golpes y golpes, y cuando reaccionó que al fin el hombre la sacudió, resulta que ni era la mujer del marido ni era el marido. El carro era igual y el marido se parecía, pero las emociones la cegaron de tal manera que reaccionó con tal violencia que casi mata al cuatío. Y no era el marido. Qué vergüenza, ¿va? Va que no la metieron a los derechos humanos. Se libró. Pero aquí vemos
este acto de Moisés, ¿lo ve usted humilde? ¿Lo ve usted manso? Porque el carácter a veces fluctúa, somos fluctuantes. Hoy estamos de buen humor y todo se nos resbala. Mañana estamos irritados y bravos y todo nos cae mal. Por eso es que las emociones tienen que estar sujetas al espíritu, ¿verdad? Porque Dios sabe cómo es la condición humana. Dios sabe cómo reacciona el hombre después de la caída. Estamos en un mundo caído. No somos perfectos, pero somos perdonados. Y cuando nos atrevemos a reconocer nuestras debilidades delante de Dios, Él se compadece de nosotros y nos ayuda. Más adelante vemos a Moisés que estaba intercediendo por los israelitas para que Dios no los acabara. Eso no lo tengo aquí, pero usted lo puede buscar en Números 14. Y entonces por la intercesión de Moisés, Dios decide perdonar al pueblo. Quiere decir que era compasivo, ¿verdad? Intercedía por su pueblo, intercedía por ellos. Pero también vemos otra vez a Moisés perdiendo el control y tirando las tablas en las que Dios había escrito los 10 mandamientos con su dedo. ¿Será que era algo valioso? ¿Cuándo volvió el Señor a escribir con su dedo en unas tablas de piedra? Ya nunca más. Y mire cómo dice Éxodo 32:19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Por qué no los exhortó? Porque no, lo primero que hizo fue rematar con lo que no debía. Tiró las tablas. En una ocasión ministré yo a una señora que tenía problemas de violencia doméstica. Y me hizo tanta gracia que me contara que su marido a veces golpeaba las cosas y las rompía, tiraba el celular, pateaba la tele. Si alguien lo llamaba y no le caía bien, agarraba el celular y lo tiraba y lo pateaba. Idiota, ¿por qué me dijiste eso? Si no era el celular. Pero él tenía que desahogar la violencia. Y un día dice que ella se atrevió a contestarle y agarró el espejo y ¡chas! Y ella gritó, mis dientes. Esos hubieran sido mis dientes. Porque hay gente violenta. Y eso le pasó a Moisés. Le ganó la ira. Tiró todo, ¿verdad? Y no meditó que Dios había escrito en esas tablas. Ahora bien, ¿será que es posible sentir rabia e indignación ante un flagrante pecado? Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, como ellos que estaban adorando un becerro de oro, diciéndole que él los había sacado de Egipto. Eso indignó a Moisés. Pero la reacción fue una reacción imprudente, no meditada. Eso es la imprudencia, no meditar en la consecuencia. ¿Y cuántas veces nos hemos metido en clavos porque ni se nos ocurre pensar en la consecuencia? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en Efesios 4:26? Cuando nosotros nos sentimos indignados y enojados. Airaos, pero no pequéis. O sea, uno sí se puede enojar, pero llevar la causa a donde la debe llevar, al Señor. No a la boca, no al vecino, no a patear, no a gritar, ¿verdad? Así que el hecho de que el mismo Moisés haya tenido que tallar 2 nuevas tablas de piedra, justo como las que rompió, ¿verdad? Y subirlas al monte Sinaí, eso nos indica probablemente que Dios quería darle una lección a Moisés para que controlara su carácter. Nosotros decimos, tuvo que subir las tablas, pero eran de piedra. ¿Cuánto pesa la piedra? Y tuvo que subir el monte con las 2 tablas porque el muy lindo las había quebrado, ¿verdad? ¿Alguna vez se le ha quebrado algo? Es horrible. Es una sensación de impotencia que, ay Dios,
Así se ha de haber sentido Moisés después de su imprudencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otra actitud imprudente de Moisés y que lo alejó de la tierra prometida. Mire cómo dice. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? ¿Qué estaba diciendo Moisés? ¿Que quién iba a hacer salir el agua de la peña? Os hemos. Se empezó a echar la gloria. Les vamos a hacer salir agua de la peña, si no era él ni Aarón, era Dios. Y muchas veces el Señor da dones a las personas y con el tiempo, imprudentemente, yo ya no voy a orar por este. Si no eres tú el que hace las cosas en la oración, ¿quién las hace? Dios. Esa era una forma de vengarse de Moisés. ¿Y será que Dios sí les quería dar agua? Y a veces nosotros, no, este no merece que ore por él. Esta, ¿por qué voy a orar por él? Es una necia. No. Pero no somos nosotros, le cuento. Nosotros tenemos un jefe. Mire cómo dice aquí. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué le dijo el Señor que hiciera? Que hablara a la peña. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó y 2 veces. Como no salió a la primera, se arrebató a la segunda, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque ya había sucedido. Ya Dios le había dicho que golpeara la roca y salió agua. ¿Eso qué nos enseña? Que los procedimientos de Dios no siempre son los mismos. Hoy nos funcionó que el Señor nos dijo: denle 7 vueltas a esto y entonces se van a caer los muros. ¿Ok? Pero no para cada cosa yo tengo que estarle dando 7 vueltas. Hoy me dijo el Señor: ayuna 3 días, 4 días, lo que el Señor, digamos 3. Pero no siempre voy a encontrar la solución en el ayuno, porque Él quiere que dependamos de lo que Él está viendo, el panorama. Él no quiere que dependamos de nuestra propia prudencia. Como dice el Señor en los proverbios, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te fíes de tu propia prudencia. Nosotros creemos que es prudente hacer tal cosa y vamos a ir a meter las 4, ¿verdad? Entonces, ¿será que por ser Moisés Dios pasó por alto esa situación? ¿Cuál fue la factura que él tuvo que pagar? Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, a los 2, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. O sea, ellos llegaron a creer consciente o inconscientemente que ellos eran los que hacían el milagro. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Es delicado. Qué terrible factura. Dios sabe que la ira sin control provoca un comportamiento errático, un comportamiento irresponsable y no meditado. Y esa es imprudencia. Exactamente. Entonces, esa lección, ¿para qué cree usted que quedó registrada en la Biblia? Para nosotros. Si usted lee 1 Corintios 10, dice que todas las cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Todo lo que vivió Israel, cosas buenas y malas, son un ejemplo para que nosotros no caigamos en ellas. Amén.
La tercera causa de imprudencia es la falta de control de la lengua. Fíjense que alguien escribió que para morir no es necesario tomar grandes dosis de veneno mortal. Con 1 o 2 gotas, suficiente. Y la lengua no necesita hacer grandes discursos para causar daños. Con una palabra usted puede matar a alguien. Le mata la honra. Mire, hay gente que obviamente el resultado de no estar sano interiormente es que uno no puede ver ojos bonitos en otra cara. Entonces lo que sale de nuestro corazón es la crítica, porque no tiene uno otra cosa que decir. Busquemos sanidad. Cada quien sabe qué es lo que tiene. Cada quien sabe cómo se expresa de otros. Cada quien sabe si le da gusto verdaderamente que otros estén felices, que otros reciban lo que usted tal vez no ha recibido. Eso solo usted y Dios lo saben. Pero Dios quiere sanar corazones. Para eso estamos en restauración, para que nosotros podamos ser fuente de bendición, ¿verdad? Que nuestras palabras sean palabras de vida. A veces, con una palabra se arruina la paz, se mancha una reputación, se termina una amistad, se envenena la mente y se maldice una vida. Qué terrible cuando dice la palabra que de toda palabra ociosa que hayan hablado, los hijos de los hombres darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántas palabras que no debimos haber dicho estarán delante de nosotros en ese día? Hoy es tiempo de redención. Hoy es tiempo en que podemos pedirle al Señor perdón y que se deshagan las palabras imprudentes que hemos declarado sobre otras personas, pero tenemos que tomar la firme decisión de no volverlo a hacer. Con solo el hecho que usted se refiera a alguien, ay, es que esa es una desordenada. Usted está haciendo quedar mal a una persona. Y usted dice, pero sí es cierto. Sí, pero no tenía por qué contárselo a otros. No le compete. ¿Por qué? Porque la otra persona ya se hizo un mal criterio de esa persona de quien usted hizo un comentario así. Imprudente. Un comentario imprudente, ¿verdad? Y tan mortal puede ser la lengua que una de las advertencias más serias de Jesús tuvo que ver con ese mal uso. Y es lo que les decía, que de toda palabra ociosa. Y aquí tomé nota. No, voy atrasada. Esto es importante. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece ¿qué? La necedad. Vamos a leer esto que tengo acá. En la versión TLA es la ¿qué? Lenguaje actual. Gracias. Mire cómo dice lo que les acabo de decir. Dice, les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué usaron su boca y su lengua para hacer mal a los demás. Que claro, ¿verdad? Eso está, pero tremendo. Dice, es que no sé por qué voy por ahí. Vamos a ver. Yo creo que no. Esto no ha pasado. Regresamos en el tiempo. Bueno, no sé qué pasó aquí. Pero en Proverbios 26, 24, que no sé por qué no está acá. No sé. Bueno, puede ser que me la salté. Dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón, aunque su odio se cubra con disimulo. Su maldad será descubierta en la congregación.
tenemos que deshacernos de cualquier sentimiento que nos impulsa a hablar mal de alguien. Con solo algo que usted sabe que es veneno, decir, tené cuidado con Ingrid. ¿Por qué? Solo eso te digo. Ya sabía yo. ¿Verdad? Eso es un veneno. Y vas a tener que dar cuentas. ¿Por qué usaste tu lengua, dice aquí, para meter duda? ¿Verdad? Y qué terrible. ¿Por qué usar la lengua que puede usarse para predicar, para dar testimonio, para dar palabras de consuelo, de ánimo? Hay gente que solo tiene la queja en la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay que sanar? El corazón. ¿Verdad? Es que me vio mal. Es que no me quiere. Es que dijo esto por mí. No, hermano, que deja que el Señor sane tu corazón para que ya no sientas eso, porque tú eres sincero. Tú dices eso porque realmente así lo sientes, pero esa no es la verdad. Y Dios quiere sanarte. Amén. La cuarta causa de imprudencia es ser impulsivo, pero no sé por qué. Ay, no. Y aquí vemos que Pedro, sí, aquí hasta que llegué. Pedro es un ejemplo de alguien que es muy susceptible a ser impulsivo. Y uno de los pasajes donde se pone en evidencia, bueno, primero, cuando le dice a Jesús, él dice que lo van a entregar y que muchos lo van a abandonar. No, Señor, yo te voy a seguir hasta la muerte. ¿Para qué habló? Impulsivo para hablar, ¿verdad? Fue el primero que lo negó públicamente, ¿verdad? Entonces, fíjense que un acto impulsivo de Pedro es el que tenemos aquí. Cuando fueron a arrestar al Señor, ellos ya sabían que Jesús se iba a entregar. Ah, no, pero él saca la espada y le corta la cabeza. Y yo digo que la oreja. Es que él eso era lo que quería. Lo que pasa es que el otro se hizo Es que eso era lo que yo quería decir. Que lo que el otro de veras ha de haber querido era volarle la cabeza. O le falló la puntería o el otro fue muy hábil, ¿verdad? Y se hizo a un lado. Ahorita todos. Es que me acordé que alguien que tuvo que darle una clase a unos niños sobre Goliat. Y dice que en el momento ella se tenía que haber quedado con la pedrada porque eran niñitos chiquitos de ¿cuántos años? Como de 5. Cuando les dijo, y le cortó la cabeza a todos los niños. Así se quedaron todos. Eso no lo había leído yo. Pero es que todos se hicieron para atrás. Ay, no, qué risa. Mire cómo dice en Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, pero eso tuvo que haber sido rapidísimo, e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco, no Manco, no le cortó el brazo. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Nosotros a veces por actos impulsivos podemos echar a perder el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y eso es lo que le está diciendo el Señor, deja de estar estorbando el propósito. La impulsividad nos lleva a ser imprudentes. Yo me pregunto, ¿qué estaba haciendo Pedro con una espada?
en el cinto si ya era seguidor del Señor y Él les había enseñado otra cosa. Todavía no le había caído el 20 de cómo tenía que ser. Estaba en el proceso, como estamos usted y yo, que podemos cometer una imprudencia, pero necesitamos pedir a Dios sabiduría. Amén. Y sabemos que Pedro al final aprendió la lección, porque su comportamiento fue ejemplar. Y note qué linda esta palabra que él enseña. Ahí, 1 Pedro 2, 21-23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aprendió la lección y tenía la autoridad para enseñar esto. Si él no hubiera cambiado, ¿con qué autoridad iba a enseñar eso? ¿Verdad? Entonces, fíjense que Dios registra en los salmos las acciones impulsivas de Moisés. Así que si usted no se ha arrepentido y no ha pedido que le sean borradas, el Señor las tiene presentes. Dice, también le irritaron, en el Salmo 106, 32, ¿verdad? También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. O sea, el Señor lo tenía muy presente. Si usted cree que el Señor ya se olvidó de algo que usted hizo y no se ha arrepentido, está equivocado. Hoy es el día que le va a entregar usted al Señor esos actos impulsivos. Proverbios 13:14. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué puede ser una imprudencia? Lazo de muerte. Lazo de muerte. Mire, hace muchos años llegaron a avisarle a un muchacho que le estaban robando su carro, que habían unos hombres que estaban abriendo su carro. Impulsivamente salió. ¿Y qué creen que pasó? Lo mataron. ¿Qué iba a hacer él por un carro? ¿Y cuántos no han perdido su vida por un celular? Por defender un celular. ¿Verdad? Hay que aprender. Dice, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿cuál es el antídoto de la imprudencia? La sabiduría. ¿Cómo vamos a poder combatir nosotros la imprudencia en nuestra vida? Pidiendo sabiduría. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Será que necesitamos sabiduría? ¿O ya tiene suficiente como para poder vivir como usted quiera? Todos los días necesitamos sabiduría. Creo que debe ser parte de lo que le pedimos al Señor. Señor, dame sabiduría este día, para no hablar de más, para no andar curioseando, para no querer saber la vida de todos, para no andar preguntando lo que no me quieren contar. Y finalmente, hermanos, mientras avanzamos en nuestra vida cristiana, recordemos que cada decisión, por pequeña que sea, tiene el potencial de acercarnos o de alejarnos de Dios. Tenemos que ser diligentes en buscar sabiduría. ¿Cuándo la tenemos que pedir? Todos los días, siempre. Cada decisión que usted tenga que tomar, súbala primero al trono. Súbala. La respuesta, si usted necesita actuar rápidamente, la respuesta se la va a mandar rápidamente.
Si el Señor no le responde, espérese, no es el tiempo. ¿Puede decir amén? ¿Alguien lo ha hecho esperar el Señor? Ay, sí, ¿verdad? Claro que sí. Salmo 111, 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso también está en Proverbios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Hoy, hermanos, yo los animo a reflexionar sobre las decisiones que tomamos diariamente. Siempre tenemos que tomar una decisión. El Señor, miren, el profeta Elías fue bien enfático cuando les dijo, bueno, los que estén por el Señor, sigan al Señor. Y los que estén por los Baales, sigan con los Baales. Hoy el Señor te demandó el 100% de tu corazón. Ahora, si tu corazón está contaminado por tu carne, ¿qué va a decidir? Retenerlo, ¿va? Ah, no, esta partecita me la quedo porque yo no quiero soltar esto que me gusta, ¿verdad? Estoy actuando con prudencia, estoy buscando la dirección de Dios en mi vida. Oremos que cada uno de nosotros se comprometa a buscar la sabiduría divina, pero aprovechemos para entregarle al Señor esos actos imprudentes que solo hemos quedado mal delante de Él. Amén. Oremos pues. Padre Santo, toda nuestra vida está delante de ti. Nada podemos ocultarte, Señor, porque aún antes de que nosotros nos diéramos cuenta de nuestras imprudencias, tú ya las tienes anotadas, Señor. Hoy clamamos tu misericordia para que la sangre de Cristo borre la tinta con que fueron escritos en los libros celestiales nuestras imprudencias, nuestras palabras, nuestros comentarios que han denigrado, que han puesto en mal a otros. Señor, bórralos de nuestro expediente. Te lo pedimos, Señor. Hoy hacemos el propósito de buscar de ti sabiduría, de buscar de ti, Señor, esas palabras dulces que lleven sanidad a otros y no muerte. Señor, te pedimos perdón. Pídale perdón al Señor por esos actos imprudentes que ha cometido delante de Él. Tal vez nadie lo supo, pero tú declaraste algo a solas, que le vaya mal, pero le va a ir mal por haberme hecho esto o aquello. Retráctate delante del Señor y pídele perdón. Señor, perdónanos. Hemos sido imprudentes en lo que hemos dicho, en decisiones que hemos tomado, Señor, y que nos ha tocado pagar las consecuencias. Señor, queremos de ti sabiduría. No queremos andar cayendo de problema en problema. No queremos andar cayendo de discusión en discusión. Queremos agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a no agradarnos a nosotros mismos, sino agradarte a ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Obra, Señor, obra, que tu Espíritu Santo obre en aquellos que de todo corazón te están entregando sus errores, sus impulsos, Señor. Las palabras que han declarado, las acciones que han tenido, Señor, que son contrarias a tu palabra, Padre. Perdónanos, perdónanos, Señor, por las veces que hemos creído que no necesitamos que otros oren por nosotros. Perdónanos, Señor, esa es una imprudencia. Todos necesitamos de todos, Señor. Perdónanos, Padre. Límpianos, mi Dios. Límpianos, Señor. Dios Todopoderoso, eterno y bendito Dios, que escudriñas el corazón y conoces hasta los más íntimos pensamientos. Dice tu palabra que tú conoces a todos. Nada puedo esconder, ni ahora ni cuando esté en tu presencia, Señor.
Perdóname, Padre. Perdóname, Señor. Con todo el corazón te pedimos tu perdón, Señor. Y ahora póngase de pie y pídale al Señor abundante sabiduría. Señor, te pedimos en esta hora. Tú dices que los que tengamos falta de sabiduría, te la pidamos y tú nos vas a dar abundantemente. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría para actuar, para hablar, para pensar, para decidir, Señor, para saber lo que es bueno, para saber que tú, mi Dios, todo lo que haces es bueno. Perdónanos por las veces que hemos dicho que tú no nos oyes, que tú no nos amas. Perdónanos, Señor. Son actos impulsivos, imprudentes. Yo recibo tu amor, Señor. Recibo tu sabiduría, Padre. Hay personas que saben que han atado a otras. Corte ahorita mismo. Corte. En el nombre de Jesús cortamos. Anulamos esas palabras que hemos dicho imprudentemente. Ahora, Padre, con la espada de Jehová, con la espada del ministerio, yo vengo cortando y anulando cada palabra que ha atado personas en el nombre poderoso de Jesús. Cuando las he atado a su comportamiento viejo, cuando las he atado a pecados, en el nombre de Jesús, Padre, yo las corto ahora en el nombre poderoso de Jesús. Yo vengo desatando a las personas que yo imprudentemente, inconscientemente haya atado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Yo puedo ver ángeles que están cortando. Hay mucha palabra. Veo letras flotando en el ambiente que están siendo recogidas en sacos y siendo sacadas. Gracias, Señor, porque tienes los recursos divinos para llevarte a lo profundo todas nuestras imprudencias, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Désela fuerte, porque es por la obra de libertad que Él ha hecho en este momento para usted. Gloria a Dios. Siéntese un momentito. Debemos de tener claro siempre algo, mis amados hermanos, que estamos en medio de un proceso y que el Señor vino a hacer un trabajo. ¿Cuántos llamados hay acá? ¿Cuántos han recibido un llamado de Dios? Gloria a Dios. El Señor no vino a llamar a gente equipada. El Señor vino a equipar a los llamados. Y lo que hoy pasó es un equipamiento a los llamados. De nosotros depende qué tanto nos dejemos equipar para cumplir con excelencia todo aquello que el Señor ha delegado que nosotros debemos hacer. Así que tenemos una responsabilidad, mis amados hermanos. Y esto que se vio el día de hoy, esto que el Señor hizo en nosotros, mis amados hermanos, y que va a seguir haciendo en la tarde, porque es una operación, mis amados hermanos. Debemos de tener claro que las operaciones de Dios no son como cuando tocamos el timbre, ¡ting!, ya, se acabó. Empieza, se abre una etapa en la cual nosotros tenemos la oportunidad de estar inmersos en ese proceso que el Señor está haciendo en nosotros. ¿Cuántos quieren seguir en ese proceso? Amén. Ahora sí, pongámonos de pie. Padre, gracias te damos. Que siga el mover, que siga la obra, que siga el redarguir de tu Espíritu en nosotros, Señor. Que en esta tarde, Señor, y en esta noche, Padre Santo, venga, Señor, a ser abierta toda gaveta, toda puerta, todo rincón de nuestro inconsciente y de nuestro subconsciente, Señor, para traer todo aquello, Señor bendito, de lo cual tú nos quieres hacer libres en esta hora. Nosotros disponemos nuestro ser, Señor.
nosotros te damos la autoridad, Señor, para que sigas obrando en nosotros y que nos traiga, Señor, esa operación que suba de nuestro inconsciente a nuestro consciente, para que nosotros conscientemente podamos entregarte todo aquello, Señor, toda palabra, Señor, que ha salido de nuestra boca. Y para ello, Padre, yo te doy gracias. Gracias porque nos has amado, nos amas y nos seguirás amando, Señor. Y en esta hora, Padre, vengo a declarar a este pueblo, como hacen en las asambleas legales, que declaran una sesión permanente, Señor, que quiere decir que lo que se está tratando sigue. Y yo declaro a este pueblo en sesión permanente, Señor, de libertad, de equipamiento, Señor. Y para ello vengo a bendecir a este pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Y este pueblo gozosamente dice: amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. No salgan huyendo. Las hermanas que no se han inscrito, que no han pagado, que quieren dar un abono, háganlo el día de hoy, por favor. Esta semana se tiene que tener pagado el 80% para tener todo listo. Así que, por favor, procedamos. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él.
Jesús.